Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a la tertulia de Málaga TV. Ya saben, ese espacio con el que cada lunes esta casa PTV Málaga inaugura su programación para hablar de distintos temas de actualidad municipal, regional, nacional y también incluso hasta actualidad internacional. Se trata de ofrecer diferentes puntos de vista para debatir y ya para que todos en nuestras casas y todos los que nos están viendo y siguiendo a través de redes sociales pues ya vayamos sacando nuestras propias conclusiones. Gracias, por tanto, a todos los que nos acompañan, a todos los que nos ven y también gracias a nuestros colaboradores que saludo ya enseguida. Rosario Luque, muy buenas tardes, bienvenida a la tertulia de Málaga TV. Buenas tardes, gracias por invitarme. Aprovechamos para mandar, por cierto, un abrazo a Juan Alcover, que hoy no puede acompañarnos. Antonio Ureña también nos acompaña esta tarde, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo, gracias. Y saludamos también a Jesús Pérez Lanzá. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Hola. Una semana más a esta tertulia. Un saludo a todos. Bueno, yo me he liado a saludar, pero no he presentado los temas y no he dado paso al sumario, así que hay muchísimos más temas, pero estos son algunos de los que previsiblemente hablaremos esta tarde. Vamos a verlo y comenzamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya lo han visto y como siempre pues nos gusta comenzar con la actualidad con respecto a la pandemia, con respecto al COVID-19, pues con algunos datos. Un total de 33 hospitalizados hasta alcanzar los 1.318, pues se ha sumado en estas dos últimas jornadas la Comunidad Autónoma de Andalucía, de ellos 151 personas se encuentran hospitalizadas en la provincia de Málaga, 31 personas en UCI. Ningún fallecido, afortunadamente, en estas dos últimas jornadas. Ya saben que la Consejería de Salud y Familias no proporciona durante las últimas semanas datos el domingo y, por lo tanto, pues este lunes hemos conocido los datos acumulados de las últimas 48 horas, que como les decía, el dato positivo, ningún fallecido en la provincia de Málaga, eso sí, 7 fallecidos a nivel regional. Unos datos que van mejorando, todavía es pronto para valorar esa apertura de la movilidad, de la que también hablaremos, pero la actualidad del coronavirus nos lleva a hablar, pues en primer lugar, de ese fin de estado de alarma. El próximo día 9, el próximo domingo, está previsto pues que el Gobierno nos renueve ese estado de alarma y, por lo tanto, pues ya finalicen todas las restricciones. Vamos a hablar también de ello, por supuesto, con nuestros colaboradores. Yo les doy, pues a lo mejor también, pues algunos datos, ¿no?, sobre todo de la Junta de Andalucía, que parece que no está del todo contenta con esta finalización del estado de alarma, sobre todo porque reclama al Gobierno central pues que dicte una serie de normas. Incluso Juanma Moreno, el presidente, pues ha pedido que se celebre a Pedro Sánchez, le ha pedido una conferencia de presidentes, en fin, ahí estamos a ver lo que ocurre a partir del próximo día 9, pero todo apunta que ese estado de alarma no se va a renovar. Rosario, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros desde Más País no queremos hacer una política de confrontación con las autoridades centrales ni sanitarias. Y bueno, pues siempre que estén dentro de los acuerdos de la Comisión Interterritorial, bueno, pues lo respetamos. Pero eso sí, hay que ser conscientes
que en Málaga, que en Andalucía, que en España, pues la pandemia todavía está ahí, evidentemente, hasta que el ritmo de vacunación no aumente lo suficiente, no haya el suficiente número de personas vacunadas. Es previsible, ¿no?, que haya un aumento de contagios y de víctimas debido a que todo el mundo no está inmunizado, evidentemente, y que ahora se abren las medidas, aumenta la movilidad, por lo tanto, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros pedimos que las autoridades, tanto centrales como autonómicas, pues hagan una política responsable, que tomen las medidas que legislativamente puedan realizar, y si en el marco estatal no se establecen, hay comunidades, por ejemplo, como Extremadura, que le están pidiendo al Estado central que sí haga una serie de medidas generales dentro de lo que la legalidad le permite, aunque acabe el estado de alarma, para intentar pues controlar el tema y que todos estemos más seguros, ¿no? Y evidentemente hay que tomar medidas. Y también creo que los políticos y las políticas no tenemos que estar opinando, sino tener en cuenta lo que dicen las autoridades sanitarias, ¿no? Y en este caso creo que es evidente que hay que tomar una serie de medidas, y estaremos pendientes de lo que propone la Junta de Andalucía, que tenía previsto reunirse en estos días también con el Tribunal Supremo, a ver qué medidas tomaba, y cuando empiezan a determinar una serie de medidas, pues nosotros iremos opinando y evidentemente proponiendo soluciones si no se toman las medidas suficientes, porque estamos todavía en plena pandemia, y ahora cuando se abra la cosa, y además que estamos de cara ya al verano, ¿no?, y si aumenta hay que tomar medidas. No creo que la situación en España esté todavía para relajarse tanto, ¿no? Exacto. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, pues a ver, evidentemente el tema de tomar medidas es fundamental, quiero decir, y las estamos tomando y se están tomando, ¿no? Lo que ocurre es que el tema del estado de alarma realmente no es una medida sanitaria, es una medida arbitraria por parte del Gobierno, que además lo ha hecho sin los plazos reglamentarios y de una forma un poco torticera, por decirlo llanamente, ¿no? Desde Vox no estamos de acuerdo con que continúe el estado de alarma, puesto que la libertad de movimiento de las personas es fundamental, y si ya estamos empezando a ver, bueno, de alguna manera el posible final de esta pandemia, pues tener la posibilidad de que ese estado de alarma, si se tiene que seguir imponiendo, que sea pasado evidentemente por el Congreso de los Diputados, y nosotros abogamos porque se dé libertad de movimientos en ese aspecto, sin menoscabo ni mucho menos de las medidas sanitarias correspondientes que deben de seguir, y que seguramente ahora las comunidades autónomas van a continuar con ellas, ¿no? Evidentemente, pues distancia, mascarilla, no aglomeración en lugares públicos y todo esto, porque aunque ya está en un nivel bastante más plano que anteriormente, pero todavía no estamos libres de COVID. La vacunación no avanza como quisiéramos, la vacunación está siendo lenta, y bueno, y el estado de alarma lo que está socavando muchas veces la libertad de los ciudadanos de movimientos y cosas que creemos que no tienen que ver mucho con la pandemia, ¿no? Jesús. Bueno, yo creo que estamos en una situación de provisionalidad total y de incertidumbre, porque las restricciones de la movilidad dependen del artículo 116 de la Constitución y de la Ley de Alarmas. Si caduca el 9 de mayo, las autonomías no tienen una legislación para impedir, por ejemplo, la movilidad entre comunidades, la movilidad entre provincias, el cierre perimetral de algunos ayuntamientos, municipios. No hay competencia. ¿Qué es lo que pasa? A mí me da la impresión de que el Gobierno no se atreve a prorrogar la ley de alarma, el estado de alarma, porque tiene que dar cuenta cada 15 días al Congreso. Y la situación actual es de mucha incertidumbre, mucha inestabilidad política, y yo creo que el Gobierno no lleva en absoluto la iniciativa. Ha soltado lo del 9 de mayo, termina la ley del estado de alarma, y ahora las autonomías dicen, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? ¿A las 11 de la noche podemos estar en la calle? ¿Podemos celebrar una fiesta? ¿En mi casa yo puedo celebrar una fiesta? ¿Se restringen las libertades? Todas esas medidas estaban amparadas por la ley de alarma, sitio y estado de excepción, la ley 481. Que del artículo 116 de la Constitución. Pero si caducan, no tienen lugar, finalizan, resulta que es que no hay instrumentos legales, normativos, para regularizar la pandemia, que como se ha dicho antes, todavía no ha terminado. Yo me voy a vacunar de la segunda al día 6,
pero hay muchísima población que todavía no está vacunada. De modo que creo que es un gran fallo del gobierno. Sí, porque por ejemplo, yo creo que en la línea de lo que dice Jesús, por ejemplo, a la hora de sentarnos en la terraza de un bar, yo podría sentarme el día 10 de mayo a lo mejor con un grupo de 10 o de 12 personas y no está regulado por ninguna administración, claro, no pasa nada, ¿no? Ya queda en la responsabilidad de cada alguno, o incluso si la Junta de Andalucía le siguiese con esa restricción, tampoco tendría competencias, ¿no? ¿O sí? No tiene cobertura no tiene legal ninguna, para ¿no? hacerlo. Otra cosa es que se apele a la voluntad y la responsabilidad de las personas, de la gente, de los ciudadanos. Y yo confío más en los ciudadanos que en los políticos. Si dice, por favor, no poneros más de 6 en una mesa porque todavía hay contagio. Y la gente responde estupendamente. Hasta la fecha se está respondiendo, salvo excepciones, se está respondiendo muy bien. Una medalla para todos los ciudadanos. Pero yo pregunto una cosa con este tema del estado de alarma. ¿De qué ha servido realmente? Quiero decir, eso es lo que hay que analizar. ¿De qué ha servido el estado de alarma? Cuando somos el país que tiene de las peores cifras del tema de la pandemia. Yo creo que aquí lo que hay es que recuperarse, que acelerar la vacunación y que terminar con el toque de queda. Hemos recurrido los 2 estados de alarma y el Tribunal Constitucional pues ha contestado en 3 días a asuntos que no tenían nada que ver, y en cambio esto lo tiene ahí totalmente parado, ¿no? Porque Vox se ha personado y ha reclamado este tema. Entonces, bueno, es que verdaderamente es grave, ¿no? Pero claro, también tenemos un trasfondo, y es que los partidos eligen a los magistrados, con lo cual está claramente a la vista que estamos ante un problema de fondo muy, muy importante, más importante que el estado de alarma. Pero el estado de alarma está sirviendo precisamente para eso, para demostrar que, bueno, pues no hay una línea clara, y ni siquiera la justicia pues da una respuesta. ¿Por qué? Porque está manejada desde la política. Y es así. Bueno, en cualquier caso, definitivo no es. Lo mismo el día 9, pues vemos una prórroga. Sí, puede ser. ¿No? Jesús se Depende ríe, ¿no? de los resultados de las elecciones de Madrid. Pues también es posible que a lo mejor vaya algo por ahí. Bueno, habéis hablado, Rosario y Antonio, habéis hablado, Jesús también, de vacunas. Hoy hemos conocido que Andalucía pondrá esta semana 600.000 dosis de vacunas. La Junta de Andalucía va a continuar reclamando al Gobierno central vacunas, y ahí continúa pues ese rifirrafe, continúa esa lucha. Mientras tanto, pues la AstraZeneca pues continúa parada, se ha pospuesto, ya sabéis, la decisión de qué va a pasar, continúa parada en ciertos grupos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa segunda dosis? Y ya nos vamos acercando a las 910.000 personas en la comunidad autónoma vacunadas. No sé yo cómo veis el tema de las vacunas, sobre todo con esto de AstraZeneca, que no sé si la gente pues puede estar tranquila a lo mejor con esa segunda dosis. No sé cómo lo veis. Antonio, empezamos este turno por ti. Bueno, pues claramente aquí hay una lentitud a la hora de poner las vacunas, y bueno, Vox piensa que España debe tomar medidas para protegerse ante esto, ¿no? Y esas medidas no se están tomando. Realmente el ritmo de vacunación va muy lento, mucho más lento de lo que se esperaba. No vamos a llegar al verano, ni mucho menos con el 50% de la población vacunada, como se decía, y hay que tomar medidas para proteger a los 47 millones de habitantes que tiene España, ¿no? La gestión creo que está siendo nefasta por ahora. No obstante, bueno, está avanzando, pero el ritmo no es del deseable, entre otras cosas. También hay que decirlo, porque bueno, estamos dependiendo de la Unión Europea y de las vacunas que llegan desde allí, ¿no? También es cierto ese tema, y que hay que reconocerlo, ¿no? Jesús. No, lleva razón, dependemos en las vacunas de las compras que hace la Unión Europea. Y ha habido un fallo de gestión, de una burocratización y una falta de previsión respecto a la compra y distribución de las vacunas. Respecto del asunto de AstraZeneca, parece que increíble que haya una población que esté vacunada de una sola dosis y todavía no se sepa ¿qué va a pasar? Si es la segunda o no. Si yo estuviera en ese lugar, que son educandos, son policías, son servidores públicos, estaría algo preocupado, ¿no? Parece que el nivel de protección con una sola dosis es suficiente, pero bueno, todavía no sabemos si, incluso se ha hablado, si se podía vacunar la segunda dosis con otro tipo de vacuna. Bueno, cuando son diferentes, una es de adenovirus y la otra es de ARN. Entonces, la situación, vuelvo a decir que la población se está portando maravillosamente. La gente es muy paciente y muy responsable, y está esperando que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer.
ante una incertidumbre donde ni el gobierno lo sabe. Rosario. Bueno, nosotros creemos que evidentemente si el Estado, ¿no?, las políticas tanto en el Estado como en la Unión Europea se centraran más en las inversiones en investigación, en la sanidad pública, evidentemente habría una respuesta mucho más rápida cuando se producen esta serie de problemas como una pandemia, ¿no?, que nadie se lo esperaba, pero que si los Estados y la comunidad internacional está preparada realmente, hay una respuesta evidentemente más rápida, más firme. La cantidad de vacunas, por lo visto, según los datos de la ministra de Sanidad, ¿no?, últimamente está aumentando el ritmo de llegada de esas vacunas, pues nosotros nos alegramos dentro de la política evidentemente constructiva que hay que hacer. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes el compañero de Vox, que el estado de alarma no era necesario. Yo creo que el Estado tiene que tomar medidas, ¿no?, y estamos diciendo que cuando se acabe el día 9, evidentemente necesitamos que haya unas normas y haya un control, ¿no? Y en el tema de la gestión sanitaria en ese sentido, lo mismo, ¿no? Llegan 42 millones de vacunas nuevas a España, pero hay que acelerar el ritmo, ¿no? Nosotros nos alegramos, pero para reforzar el ritmo de vacunación, lo primero es reforzar la atención primaria, ¿no? Hemos visto a los centros de salud, a los hospitales, a los sanitarios, pues saturados con este tema muchas veces, ¿no? Y demasiado que hacen las criaturas con muy pocos medios. Entonces, hay que reforzar esa atención primaria. Hay también que tener en cuenta que la salud, además, bueno, que está el tema de la salud mental, que nosotros también tratamos especialmente, pero bueno, que ahora después hablaré de ello. Y evidentemente, con el tema además de la AstraZeneca y tal, hay que tener en cuenta que la población actualmente tiene mucho miedo, ¿no? Y es comprensible. Es una cosa que ha pasado muy rápida y evidentemente la única solución a la pandemia es la ciencia y la investigación. Tenemos que confiar. Pero si las propias administraciones, ¿no?, están cambiando el criterio de un momento hacia otro, de la edad, de los plazos y demás, pues evidentemente la población pues también tiene ese sin vivir, ¿no?, con ese tema. Y repito, pues hay que hacer una política seria, necesitamos muchas vacunas en ese sentido, y que es la única solución para salir de la pandemia, y que se invierta más, que se sea más coherente y que transmitan seguridad a la población. Y eso es compatible con poco a poco ir evitando una serie de medidas que evidentemente todos estamos deseando, pues volver a la normalidad, ¿no? Tenemos que atender una llamada, que tenemos a alguien esperando al otro lado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Félix Campo Calderón. ¿Perdón? Félix Campo Calderón. Félix, ahora le escuchamos bien, es que lo oíamos muy bajito. Pues Félix, adelante, díganos, le Mire, escuchamos. yo tengo la AstraZeneca puesta. Sí. Me vacunaron el 5 de abril. Tiene usted una dosis entonces, ¿no? Ya las dos. Yo tengo una, el 28 de junio me meten la otra. La otra, ¿no? Y a mí no me ha dado fiebre, no me ha dado nada, ningún síntoma, ni me he muerto tampoco, las trombosis que decían que daba. Eso es mentira. Bueno, hay gente que sí le han dado trombos, Félix, los menos, pero un porcentaje hay. Pero no se mueren, David. Bueno, una profesora sí falleció aquí, en la provincia de Málaga, en Marbella sí falleció una profesora, pero que afortunadamente yo son eso, menos casos, claro. Por lo que dicen que eso fue el trombo que le dieron de la profesora. Estaban ahí estudiando, eso sí es cierto. Y un militar. Y un militar también, ¿no? Apunta Jesús. Vamos a ver la segunda como método. Y tampoco no estoy conforme que haya tantos botellones con estos días que ha habido, en que cogieron una pila de niños en Barcelona sin mascarilla en un local privado, haciendo fiestas privadas con una propia pandemia que tenemos aquí en Málaga. Eso ya es lo que Jesús decía antes, ¿no? La responsabilidad de cada uno, Félix, claro. Sí, y estaban los bares los domingos, el domingo estuve yo en el Muelle 1 y estaban los bares a tope. Y esto, yo no estoy conforme que este gobierno levante el día 9 esto, no estoy conforme. Debería dejarlo un poquito más, ¿no, Félix? Sí, claro, que estamos en una pandemia, yo estoy con la de esta señorita y con este de hombre de voz y este hombre de aquí, que yo estoy muy conforme que este gobierno no es responsable, para nada. Queríamos que los moramos, no señor, no podemos morirnos. Esto tenemos que acabar alguna vez. Y vacunarnos todos, claro. Por favor, que esto es un consejo bueno, aquí no pasa nada de esta vacuna. Que estemos inmunizados, importante, Félix. Pues mucha suerte. Yo conozco abuelos que están todos vacunados y están estupendamente. Y la vacuna está moviendo el final del túnel.
Así es. Así es. Pues eso tiene que ser, Félix, pues mucha suerte con la segunda dosis. Sí, esperemos. Ya nos llama y nos cuenta. Félix, muchas gracias Va. por llamar. Igualmente, Adiós, David. Félix, buenas tardes. Decía Félix una cosa que es verdad que yo no sé si tendréis la misma sensación. Es verdad que la apertura de movilidad se ha notado en la hostelería. No sé, además vosotros, tanto Rosario como Antonio, que vivís más por la costa, ¿lo habéis notado en la hostelería o a lo Sí, mejor sí. en la Este fin gente? de Sí, semana ¿no? se ha abierto muchísimo. Han venido toda la gente que tiene segunda residencia aquí, del resto de las provincias andaluzas, y se ha notado un movimiento que a mí me daba un poco de cosa, sinceramente, porque claro, la gente no es responsable, sigue sin ser responsable. Es decir, que vete al apartamento que tengas en la playa, pasa tu día de playa, haz lo que tengas que hacer, pero no te metas en plan aglomeración, sin distancia, sin todo esto. Y claro, La mayoría sí, Antonio. Lo que pasa es que siempre hay excepciones y hay gente que está harta. Ya. Yo eso lo entiendo. Y gente joven que necesita actividad y desfogar, pero son la excepción, creo yo. Hombre, yo no estoy de acuerdo en que se haga un botellón de 500 personas, jóvenes sin mascarilla. Pero bueno, yo confío en la gente, fíjate. bueno, en el Reino Unido creo que ha habido una prueba piloto en Liverpool donde se han juntado 3.000 jóvenes en una fiesta, todos con su PCR hecha, sin mascarilla y sin nada, como antes de la pandemia, como prueba piloto para ver qué pasa. Claro, evidentemente todo el mundo con su PCR hecho. Bueno, y un concierto aquí en Madrid, un concierto con 5.000 personas hubo que un tenían su concierto mascarilla. y después creo que los y no ha habido resultados sí, problema. bueno. Pedía a Rosario también la palabra antes de una llamada. Sí, Rosario. brevemente, decir que yo creo que es necesario las dos cosas, ¿no? Un poco de apelar a la responsabilidad de la gente y también, bueno, pues que evidentemente las autoridades pertinentes controlen la situación y pongan las normas que todas y todos necesitamos. Y después apelar al sentido de los jóvenes, porque se habla mucho de los jóvenes, aquí se está hablando, en la pandemia se habla mucho. Yo que soy profe de instituto, también defiendo la responsabilidad, la mayoría son muy responsables, ¿no? Y bueno, son excepciones y todos, creo, todos los colectivos hemos cometido alguna, a lo mejor, desgraciadamente una responsabilidad, que ha habido cierta irresponsabilidad puntual de los jóvenes también, pero que la mayoría son también muy responsables y que yo también creo que la sociedad española tiene que hacer una reflexión colectiva en qué sentido educamos en la diversión, ¿no? Y en qué medida los mayores damos ejemplos también de cómo nos divertimos. Yo, por ejemplo, en Estepona, cuando era concejala, daba propuestas para que los sábados por la noche se crearan eventos deportivos, culturales y animar a que los jóvenes acudieran a tal cosa, ¿no? Cómo reinvertimos también el ocio de mayores y de jóvenes para que en vez de destruir neuronas bebiendo, estemos creando, ¿no? Creando inteligencia y cultura, y eso es responsabilidad de los mayores. Y que quede claro que yo defiendo la mayor responsabilidad de la mayoría de los jóvenes. Yo estoy de acuerdo, es verdad que no hay que criminalizar al colectivo juvenil y los niños, por ejemplo, también. Es verdad que han dado ejemplos. En los colegios es verdad que el comportamiento, cuanto a mascarilla y demás, pues ha sido, hay que destacarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Luis. Luis, pues adelante, díganos. Quisiera preguntar, ya que estamos hablando de la pandemia y tal, Sí. si es el momento de plantear un nuevo modelo económico para Málaga, fuera del tema del turismo y demás, porque ha quedado un poco en evidencia de que no podemos vivir solamente del turismo y que somos débiles ante esta situación de pandemia. Me gustaría escuchar un poco si alguno tiene una propuesta alternativa al tema del turismo de cara a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Sí, es verdad que al vivir del turismo, pues claro, de hecho es verdad que aquí en esta tertulia ha salido, creo que la semana pasada o la anterior hablamos de viviendas turísticas, Luis, y precisamente un alto porcentaje de viviendas turísticas se ha convertido ya en alquiler de larga duración precisamente por eso, y hemos visto además manifestaciones y concentraciones de hosteleros y de hoteleros precisamente pues protestando, y es verdad que otros sectores pues a lo mejor si Málaga viviese más mejor de la industria, de otro tipo de sector, no se vería la economía tan perjudicada. Creo que va en esa línea, no sé cómo lo veis. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el vecino que ha llamado porque está claro que, y con la pandemia ha quedado claro que la economía malagueña tiene sus puntos débiles y uno de ellos es la poca diversificación económica que existe. El turismo hay que apoyarlo, hay que mimarlo, pero tenemos que tener otras alternativas. Y la propuesta de Más País pasa precisamente por la industrialización verde, que además permite una economía sostenible y que además Málaga se puede convertir incluso en un sector puntero en este sentido. Tenemos aquí un maravilloso parque tecnológico, fue la segunda ciudad industrial en la revolución industrial, tras Barcelona,
Y además tenemos un sector primario como la agricultura, la pesca, la ganadería, que puede ser reconvertida a través de la industria. Y los problemas de paro que han sucedido tanto ahora por la estacionalidad y por la dependencia de la economía exterior se evitaría con una industrialización fuerte. Por ejemplo, hay sectores en Extremadura, pongo el ejemplo, en el que gente allí no ha sufrido el paro tanto en la pandemia porque estaban trabajando en fábricas de la zona, simplemente fabricando tapones o tetrabric, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra apuesta. Yo lo comentaré también cuando hablemos del tema del proyecto de Cortijo de Torres, ¿no? Cómo las apuestas municipalistas, autonómicas y también nacionales tienen que ir por diversificar la economía y sobre todo, y ya os digo, que nosotros apostamos por la industrialización verde y por la innovación y el avance en este sentido. Luis, ¿sigue por ahí Luis? Sí, dígame. Sí. No, que digo que nos está escuchando, que no te he despedido todavía, pero porque para que nos escuche. Jesús, ¿cómo lo ves tú el asunto? No, yo estoy de acuerdo en que efectivamente no podemos estar solamente con el tema de la turistificación. El turismo está sobredimensionado. Además, un turismo que no es de excelencia ni de calidad, sino ha sido muy degradado. Lo que pasa es que tampoco puede ser de la noche al día. Digamos que hay una transición hacia otros sectores productivos. Lo que no se puede decir es que hay una cantidad de hoteles y de gente que vive del turismo tal y como están, y decirle, bueno, señores, vamos a cambiar de la noche a la mañana. Además, es una utopía, no se puede cambiar nunca de la noche a la mañana, sino una transición a no solamente la economía verde, no industrialización, sino una serie de sectores, como el sector del agua, las depuradoras. Hay muchas cosas por hacer, donde sí podría ser un vivero de empleo. Ahora, el tema de la tecnología punta, I+D, tema de investigación, el parque tecnológico, hemos visto como Google incluso tiene empresas aquí de seguridad. Digamos que el futuro va a nivel internacional, ¿no? Por una deslocalización de las industrias. No vamos a tener industrias que contaminen, está clarísimo. Otro tipo de industria. Pero sí hay mucho por hacer. Por ejemplo, todo el litoral, no solamente cuidarlo, sino puede ser fruto de una serie de trabajos de mantenimiento de todo ese amplio litoral. Una reforestación tomada en serio. O sea, son nichos de posibles mercados, pero que no se pueden hacer de la noche a la mañana. De forma que yo estoy a favor también de mantener lo que tenemos, y lo que tenemos, dignificarlo y hacerlo de excelencia para mantenerlo y atraer turismo. Un turismo que ya, además, tú ya no vas de turista a ver y a consumir lugares o museos. Es un turismo de experiencia, ¿no? Me pasa a mí, yo creo que le pasa a todo el mundo. Lo que queremos es hacer un turismo de conocimiento, de saber, otro tipo de turismo, no estar y emborracharte, ¿no? Yo creo que ese modelo hay que acabar con él y además se está acabando solo, ¿no? Va en la línea de diversificar un poco. Luis, no sé si ahora te damos la palabra, Antonio, pero no sé, Luis, si tú esta llamada la haces porque a lo mejor has sido o a lo mejor trabajador o tienes conocimiento de algún caso que haya sido afectado por este motivo, o simplemente es algo que a ti te ha surgido a raíz de todo esto, tras hacer un análisis. No, he trabajado muchos años en el sector de hostelería y la verdad que los que somos de Málaga, sobre todo de la capital, parece que estamos encajonados en que debes trabajar en el sector de hostelería, la verdad. No, que tienes que ver el centro de Málaga. El centro de Málaga es puro turismo. Sí. Y no hay, quitando las tiendas de ropa, no hay otras opciones que digamos, para los jóvenes o para la gente que acaban de terminar su carrera o su formación profesional. Pues muchísimas gracias, Luis, por llamarnos. Sí, nos despido a Luis para no tenerlo esperando, porque es más cómodo que él nos oiga por la televisión. Despido a Luis y escuchamos a Antonio. Luis, gracias por llamarnos. A ustedes por atenderme. Buenas tardes. Adelante, Antonio. No, quería incidir en que la reflexión de Luis es muy correcta. Es decir, es una provincia que está basada mucho en el tema turístico, pero hay que recordar que ese tema turístico es el motor no solamente de la provincia, sino de la región. Es que Andalucía, gracias al turismo que se genera aquí en Málaga, pues tiene un tirón económico interesante. Quizá todo pase, creo, por reconvertir ese turismo en lo que ha dicho antes Jesús, en un turismo de excelencia, de calidad, que no sea solamente sol y playa, que tenga otras alternativas. Yo creo que la capital lo está consiguiendo. Realmente ahora mismo Málaga, el otro día había unos índices del tema de ciudades culturales y actualmente, después de Madrid, Málaga es la ciudad cultural emergente más importante de España, ¿no?
Entonces, complementar ese turismo de sol y playa con la oferta cultural que la capital ya está poniendo en marcha, hacerlo extensivo a todos los municipios de la costa, si es posible, y bueno, pasa por ahí, por la excelencia, creo. Porque, evidentemente, es la gallina de los huevos de oro y no podemos prescindir de ella, ¿no? El tema turístico, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno. Un tema, y perdón, Sí, que sí. a nivel de Europa no puede convertirse en un museo, que es lo que hay, ¿no? Yo conozco Venecia, ¿por qué? Porque he estado un par de días en Venecia. Esto no es conocer una ciudad, o un Berlín, o un Leipzig, o Londres, ¿no? Se trata de enfocar no al consumo, de visualización de la turistificación, sino al conocimiento y la experiencia, ¿no? Entonces, pues, yo conocí a unas personas y tuve tal experiencia en Oviedo, en Logroño o en Liverpool, ¿no? Sí, lo que pasa Es otro tipo de... En Torremolinos, por ejemplo, el turismo que viene, por ejemplo, de la isla británica, es que no se mimetizan para nada. Es que, bueno, por supuesto, de español ni idea, pero llegan, tienen 3 días de vacaciones en el hotel, playa, avión y vuelta. Eso es lo que hay que tratar de ir poco a poco cambiando, creo, ¿no? Rosario, y hablamos ya después del 1 de mayo. Sí, es que estoy de acuerdo con los dos compañeros, ¿no? Yo creo que es un modelo económico también autonómico, nacional y europeo que tenemos que ir modificando. Yo creo que si pensamos en las ganancias, en las ventajas, en los beneficios a medio y largo plazo, son muchísimos, y además es que la evolución de la sociedad va en ese sentido. No nos queda más remedio que cuidar el planeta, no tenemos planeta B. Tenemos que hacer economías más fuertes, más diversificadas, y el futuro es ese, ¿no? La industrialización verde, las energías renovables, y en ese sentido tenemos que caminar todos y todas, ¿no? Y la cultura es importantísimo, ¿no? Cuanto más dependemos de un solo sector, más frágiles y débiles somos, y eso, bueno, pues lo que pasa es que también muchas veces donde nosotros vivimos estamos en una economía ya muy estructurada, en la economía del ladrillo, del urbanismo, y hay una serie de intereses también que hay que diversificar, ¿no? Y que hay que pensar en el bien común y en el crecimiento económico de toda la región. Bueno, seguiremos hablando del tema porque es un tema que da de qué hablar. El pasado sábado, 1 de mayo, 1 de mayo, los sindicatos, tras no poder hacerlo el año pasado por la pandemia, volvieron a salir a la calle pues a reclamar sus derechos, a continuar luchando por los derechos laborales. Comisiones Obreras y UGT tuvieron un acto central aquí en la capital, en la Plaza de la Constitución, y en su caso el lema era "ahora toca cumplir". Reclamaban una vez más la derogación de la reforma laboral, la reforma de las pensiones, entre otros asuntos, y también por otro lado, pero en este caso en el Palacio de Ferias, el sindicato Vox se reunía también, el sindicato de Vox, que se llama Solidaridad, mejor dicho, ya me está mirando Antonio diciendo no, exactamente, Vox presentaba, yo creo que de los primeros actos, ¿no?, que tenía el sindicato, al menos aquí en la capital, el sindicato Solidaridad, y en este caso pues cargaba las tintas contra el gobierno central, criticaba por la gestión durante este estado de alarma, y bueno, decía, entre otras cosas, pues que ahora era muy necesario pues una alternancia en defensa de las personas que más han perdido en esta crisis, haciendo referencia, pues por ejemplo, al gran aumento del número de desempleados. No sé a quién le toca empezar. Jesús, creo que, pero Antonio lo veo con ganas. Vamos a empezar por Antonio, Sí, venga, y seguimos con Jesús. Ningún problema, como queráis. Antonio, adelante. Arriba Bueno, los parias de la tierra. Adelante, a ver, Antonio. creo que es una cosa muy, muy importante y muy interesante esto, ¿no? Por primera vez un partido de derechas como es Vox ha decidido poner en marcha un sindicato que dé una alternativa al panorama sindical que en este país tanto tiempo llevamos viendo, donde los sindicatos se han convertido prácticamente en agencias de colocación, donde realmente sirven a los partidos políticos para colocar a su gente, donde la subvención es la norma, están totalmente subvencionados, y eso hay que darle una vuelta, y bueno, pues Vox ha puesto en marcha un sindicato que se autofinancia, porque no tiene subvención absolutamente de nada ahora mismo, y que lo que está en su ideario es la defensa del trabajador, como debe de ser, acogiéndose a lo que es el Estatuto de los Trabajadores y poniéndolo en marcha y defendiendo al trabajador. Y creemos que esto, que lo haga un partido de derecha en este país, es nuevo, pero creo que es muy necesario y que así es. Estuvimos el sábado en una concentración, se hicieron concentraciones en toda España, mediante caravanas de vehículos,
donde bueno, pues sirvió un poco como presentación del sindicato. Y aquí en Málaga también. Vamos a escuchar también a Rosario y a Jesús, pero si me permitís atendemos ante otra llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Emilio Pérez. Buenas Emilio, tardes. pues adelante, le escuchamos, díganos. Mire, yo es que he estado observando en los distintos canales de televisión Sí. las manifestaciones en países europeos en protesta por la situación económica y social de los mismos, con grandes altercados en las calles y tal, Sí. y en cambio vemos aquí en España cómo, curiosamente, 7 ministros del gobierno se presentan en la manifestación de Comisión Obrera y UGT para protestar contra la política del gobierno. ¿Me pueden explicar esta paradoja? A ver. Bueno, pues Es que Emilio... Emilio, yo te la puedo explicar muy fácil. Simplemente son ministros que hacen masajes terapéuticos al gobierno para autobombo propio, nada más. Porque evidentemente esa reivindicación está anulada desde el momento en que ellos son los que están gobernando. ¿Qué pintan los ministros ahí protestando por qué? Si son ellos los que tienen la responsabilidad de arreglar las cosas. Bueno, pues esta es una de las paradojas que la izquierda en este país pone de manifiesto, ¿no? Y que haya partidos como Vox que eso lo pongan encima de la mesa y lo retraten y lo expliquen, es lo que nos está haciendo que por parte de otro sector, como es la izquierda, pues se nos criminalice directamente, ¿no? Básicamente es eso. O sea, usted lo ha descrito perfectamente, ¿no? El tema de 7 ministros del gobierno ahí en una manifestación de protesta. Emilio, le ha contestado Antonio y Jesús también. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Pero es que me gustaría escuchar a la representante de la izquierda más extrema para ver qué opina sobre esta paradoja que yo pongo. Rosario, por alusiones. Adelante y después Jesús. Bueno, Muchas gracias. ¿Cómo se llama el vecino? Emilio. Emilio. Bueno, lo Sí. primero decirle que, bueno, yo no soy de la izquierda más extrema, nosotros somos de Más País, que creo que estamos demostrando que durante toda esta pandemia, por ejemplo, ahí tenemos solamente un parlamentario, que es Íñigo Errejón, y está haciendo una política responsable. Sí la corta, pero bueno, sigue oyéndonos por Sí. la televisión, Rosario. Sí, con todo el respeto, ¿no? al vecino, pues nosotros hacemos una política constructiva, responsable, y creo que es lo menos... Bueno, si somos radicales es a la hora de hacer propuestas innovadoras, que suponen el avance de la política y de la sociedad. En eso sí somos muy innovadores. Y sí, yo creo que lo decían algún compañero nuestro de Madrid en estos días, alguna compañera, mejor dicho, que decía que realmente lo revolucionario ahora mismo en política es ser responsable, hacer propuestas. Creo que es el grupo parlamentario, estando en minoría absoluta, que más propuestas y más proyectos de ley ha llevado al Parlamento en registro de entrada, que hace siempre una crítica constructiva. Eso es ser responsable, más que radical, es ser muy responsable. En cuanto al tema de los sindicatos, yo estoy muy en desacuerdo, Pero vamos a evidentemente. escuchar que Sí. Jesús hable del tema y después seguimos Sí. con los sindicatos mejor. Vale. Jesús, querías también apuntar Sí, no, algo a yo quería Emilio, ¿verdad? decir que, hombre, contestando también a Emilio, que comprenderá Emilio que el 1 de mayo no es una cuestión actual, sino una cuestión ya que lleva cientos de años, ¿no? Es una reivindicación de los trabajadores, de las clases trabajadoras, y bueno, siempre se ha mantenido, se ha celebrado. Que esté también el gobierno, bueno, es que en el pacto de Partido Socialista Podemos hay una serie de puntos, entre ellos está la derogación de la reforma laboral. Esto lo que está poniendo de manifiesto es una contradicción enorme, donde el gobierno, por un lado, ha firmado un pacto que tiene que derogar la reforma laboral, que a mí no me parece bien, pero bueno, lo tiene firmado, y la contradicción está en que ha mandado a Europa, donde no se toca ni la reforma laboral ni el tema de pensiones. Por cierto, sí se toca lo del IRPF, aunque ahora de matrimonio conjunto, pero aunque ahora han dado marcha atrás. Entonces, sí hay que poner de manifiesto la contradicción de un gobierno que se ve pillado en su propia contradicción. Ahora, que Yolanda Díaz, una ministra que es abogada laboralista, que su padre era sindicalista y su madre, y ella desde chica ha estado el 1 de mayo, pues y es una persona que está acostumbrada a negociar, a ceder, a pelear, pues yo entiendo que esté en el 1 de mayo como siempre ha estado. No lo veo tan grave. Lo veo lógico porque lo que quiere es que se cumpla lo que está pactado en el pacto de gobierno, en calidad de miembro y ministra de Trabajo. Lo que pasa es que hay contradicciones, Antonio. Yo creo que no.
Bueno, tú crees que no, pero yo creo que sí. De Ciudadana y reivindicando, pero no, si está al frente del gobierno, está reivindicando cosas a su propio gobierno. ¿Cómo? Pues sí, quiere que se cumpla porque el gobierno, pues que como sabemos, hay un pero que no ala vaya a manifestaciones, del Partido Socialista, no, porque tú lo digas, no vaya a la manifestación. No, hombre, ya irá donde quiera ir. Que puede ir, que sin ningún problema puede ir. Yo no digo que no vaya, pero como ciudadana, no como ministra del gobierno de España. Va como persona, que desempeña ministro de Trabajo, como persona, otras veces ha sido abogado laboralista, y yo como creo que en el gobierno, lo sabe todo el mundo, ¿no? Hay un sector del Partido Socialista y hay un sector minoritario de Unidas Podemos. Entonces, lo que yo no sé es qué pintan los ministros del ala socialista, socialdemócrata puro en la manifestación. Bueno, también una tradición, la mayoría también son miembros de UGT. Bueno, me disculpa Rosario por haberla cortado, pero era por terminar con la llamada de Emilio y seguir con el tema del 1 de mayo, también querías hablar. Sí, el hilo de lo que decía Emilio, que yo creo que lo que decía también el compañero de tertulia, ¿no? Que evidentemente cualquier persona está legitimizado para acudir al acto reivindicativo que crea conveniente, y más cuando las personas que están en el gobierno, y no por defender a nadie, pues algunos tienen un historial sindicalista, ¿no? Y con respecto a lo que decía del 1 de mayo, además, ¿no? Yo creo que es muy peligroso el discurso de ir en contra de los sindicatos que han hecho historia en el mundo, en Europa y en este país, ¿no? Yo creo que tienen su fallo, como toda organización, como todo el mundo, pero evidentemente hay que reconocer a UGT, a Comisiones Obreras y a otro tipo de sindicatos que desde el siglo XIX, cuando empieza el movimiento obrero y la explotación laboral, gracias a la lucha sindical, gracias a la lucha del movimiento obrero, se consiguen logros para los trabajadores y las trabajadoras históricos. La jornada laboral de 8 horas, que era una utopía en pleno siglo XIX, actualmente es una realidad gracias a esa lucha sindical. Por cierto, que Más País, en relación a esto, íbamos con un lema en la manifestación de este sábado, que fue muy bonita, ver a gente reivindicando los derechos y intentando avanzar hacia adelante. Y entonces, pues lo que llevábamos en nuestras pancartas, en nuestros lemas, era la jornada laboral de 32 horas, que a día de hoy también puede parecer algo muy revolucionario, pero que también será algo normal en el futuro, igual que ahora vemos viable la jornada laboral de 8 horas y antes no. ¿Por qué? Pues simplemente, además, hay empresas punteras, por ejemplo, en Andalucía, una de Jaén y alguna de Málaga también, y otras a nivel internacional y en España. La comunidad internacional lo está reconociendo, algunas empresas estadounidenses incluso, que al acortar la jornada laboral y tener 32 horas laborables, pues aumenta la productividad, aumenta el tiempo de consumo, por lo tanto aumenta la economía, los ingresos económicos, y eso revitaliza la economía, no solamente del trabajador, sino también del propio empresario. Además, favorece la conciliación familiar, entonces sería un tema importante para el feminismo, y además pues crea más puestos de trabajo porque hay más sitio para todas y para todos en el ámbito laboral, ¿no? Y me pareció un día de celebración, un día muy bonito, y que hay que seguir consiguiendo cosas. Me parece que ya hemos avanzado, que en el 2008, tras la crisis, se hicieron ERES en España, y bueno, ahora por lo menos se han hecho ERTE, aunque nosotros también creemos que deben ir más allá. El gobierno socialista y de Unidas Podemos, de coalición, ya que es un gobierno progresista, y así además nosotros se lo recordamos en el Congreso, con ese maravilloso parlamentario que tenemos y responsable, es que tienen que atreverse a derogar la reforma laboral. Es una demanda de los trabajadores y tiene que ser un hecho. Bueno, ya que Jesús hablaba de impuestos, pues aprovecho. ¿Queréis añadir algo con respecto a Rosario? No, el tema de las horas es una cuestión que ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Reducir las horas, bueno, yo creo que hay que dejarle libertad a los trabajadores y a las empresas para llegar a acuerdos, ¿no? Pero mantener la productividad, porque no es un suma cero. Digamos que cada vez los puestos de trabajo son más difíciles, cada vez más difícil encontrar puestos de trabajo, y con la robotización va a ser más todavía, va a ser más complicado. Entonces hay que dejar la libertad para que lleguen a acuerdos para reducir las horas, que no lo haga el gobierno, eso lo harán las propias empresas y los propios trabajadores, ¿no? Pero bueno, es un inciso nada más en esa. Bueno, hablaremos también de esa jornada. Ya que Jesús les decía ya que hablaba de impuestos, pues si os parece hablamos de esa bajada de impuestos, por un lado, la que parece que pretende acometer la Junta de Andalucía, y por otra, pues la que pretende llevar a cabo el próximo año el Gobierno central. Con respecto a la Junta de Andalucía, pues va a reducir, según anunció el consejero la pasada semana, todos los impuestos, a una serie de medidas que tendrá
un impacto económico de 329 millones de euros. Un impuesto sobre la renta se reducirá, el IRPF, el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, también tributos sobre el juego, el impuesto sobre actos jurídicos y transmisiones patrimoniales, en fin, una serie de impuestos que sin duda van a repercutir obviamente pues al bolsillo de ciudadanos. Y por el contrario, pues España parece ser que va a ser el único país europeo que va a subir los impuestos. Se va a establecer, o está previsto que se establezca, pues, por ejemplo, un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración. Se van a revisar también las bonificaciones de hidrocarburos. También me pareció leer cobrar los peajes en autovías, en fin, una serie de medidas. Yo no sé si por un lado, pues una administración que, como en la Junta, está bajando los impuestos y por otro el Gobierno central los está subiendo. Yo no sé el mensaje a la ciudadanía de si a lo mejor es una locura que uno los baje o una locura que otro los suba. Yo no sé cómo lo veis para que esto sea sostenible. Jesús. Hombre, yo creo que la tendencia debe ser bajar impuestos, pero siempre que haya actividad económica. Es decir, la bajada que se ha hecho, hace la Junta de Andalucía de ITP, bueno, ITP es conforme vayas comprando y vendiendo inmuebles o vehículos y tal, tampoco es una cifra impactante. Pero si baja impuestos también tiene que reducir el tamaño de la administración. Yo creo que el tamaño es enorme, ¿no? Hay gente colocada por todos lados que viven de los impuestos y si no recauda impuestos, pues difícilmente se va a poder sostener. Luego, la otra cuestión es la homogeneización de todas las comunidades autónomas. Si hay impuestos cedidos como patrimonio, sucesiones, ITP, actos jurídicos documentados, se ha dejado a cada comunidad la libertad suficiente como para determinar cuáles son los tributos que debe aplicar a sus ciudadanos. Si ahora dicen, no, hay que homogeneizar el impuesto de sucesiones, que aquí hay un mínimo de 1 millón por heredero, que yo creo que está muy bien, ¿no? 1 millón por heredero es una cifra que poca gente lo va a superar, o pocos herederos lo van a tener. Pero me parece que esa libertad, sobre todo porque nunca se habla del País Vasco y de Navarra, ¿no? El País Vasco y Navarra tienen su propio sistema tributario, muy parecido al sistema estatal, pero diferente. Entonces, cuando el gobierno habla de homogeneización, no quiere ni atacar al Foro Navarro, ni al convenio con el País Vasco. Bueno, es otra contradicción. Mi tesis es que, efectivamente, en una época como la que estamos, además de pandemia, hay que bajar los impuestos. Ahora, también hay que sostener que no haya exclusión social. Si tenemos un 50% casi de empleo juvenil en paro, hará falta un esfuerzo. Entonces yo también estoy de acuerdo en hablar y decir, bueno, señores, esto hay que mantenerlo. Y para mantenerlo de alguna manera también, aunque la tendencia sea el dejar la actividad productiva, pero sí hay otro tipo de impuestos donde sí hay que tocarlo. Y yo creo que ahí tiene que participar también las empresas que puedan tener determinados beneficios, sociedades que pueden tener un alto beneficio y pueden colaborar más, no por vía de aumentar el tipo, sino reducir las bonificaciones que tienen muchas bonificaciones. Yo creo que esto es de sentido común. Lo que no se puede dejar es una población en exclusión social. Esto puede ser una bomba de relojería que no le interesa a nadie. Los primeros, los que están excluidos socialmente. Y a mí el paro juvenil es una cosa que me aterra, ¿no? Sí. Decía antes un chico, decía, bueno, ¿qué es lo que hace cuando termina una universidad, termina su carrera? ¿Qué hace? ¿Trabajar de camarero? Si está abierto. Bueno, señores, tenemos un grave problema. Esto hay que meterle mano con sensatez y con claridad, ¿no? Rosario. Bueno, nosotros creemos que no se trata tanto de bajar o subir impuestos, sino a quién y cuándo se bajan y se suben esos impuestos. La política neoliberal nos quiere convencer siempre, además, según la curva Laffer, nos dice que si bajamos ciertos impuestos aumenta con una sinergia, ¿no?, de crecimiento económico, pero eso evidentemente no está demostrado. Nosotros creemos que la variación en la tasa impositiva a la transmisión de bienes patrimoniales y de transmisiones, ¿no?, de tipo patrimonial, como decía, bueno, que nos parece que variar, ¿no? Antes variaba del 0,7, 0,8, 0,9 o 10% dependiendo de lo que tú compraras, heredaras, etcétera. Ahora se fija en el 0,7.
Esto hace que, por ejemplo, para que la gente que nos está viendo lo entienda, si yo me compro una vivienda de 700.000 euros, tengo una rebaja fiscal de un 3%, mientras que si me compro, como cualquier malagueño de a pie, un piso, una vivienda por 130.000 euros, la rebaja prácticamente es del 0%. Entonces, aunque ellos prevén que esto va a haber una sinergia en la economía andaluza, nosotros creemos que evidentemente no, que lo que hay que hacer es subir los impuestos a la gente o a las personas que más poder adquisitivo tenga y rebajar impuestos, evidentemente, a las personas que más lo necesitan. Tenemos que tener en cuenta además que en plena pandemia, bueno, la diferencia social se está agravando y económica, afecta mucho más a las mujeres, evidentemente, siempre una crisis económica afecta más a la mujer y entonces pues creemos que es totalmente injusta. Además, eso va a provocar una menor recaudación por la Junta de Andalucía y evidentemente un mayor déficit público y por lo tanto un descenso de la inversión pública. Y eso se va a notar en las clases más bajas o medias de la sociedad. Por lo tanto, creemos que es una política injusta y que es contrario a lo que realmente la sociedad andaluza y malagueña necesita en estos momentos. Además, las variaciones de tasas e impositivas actuales que va a aprobar por decreto de ley la Junta, lo que va a provocar también es un incremento de las tasas administrativas que van a afectar especialmente a los sectores agrícolas y pesqueros de Andalucía y evidentemente son sectores que necesitan el máximo apoyo en estos momentos. Nos parece totalmente descabellado y además creemos que las tasas respecto al juego, el juego es un problema muy grave que tenemos en la sociedad. Hay muchas casas de apuestas cerca de los centros educativos de Málaga y de Andalucía y tanto la Junta de Andalucía con esta política fiscal como el Gobierno central, que está Alberto Garzón, que es malagueño, no están haciendo, la política de la Junta es totalmente favorable a este tipo de negocios y en el Gobierno central no se está haciendo realmente nada para combatir este mal. Además, la ludopatía y estos males están aumentando en nuestra sociedad, entre los jóvenes además. Por lo tanto, nos parece una cosa muy seria y muy importante. Nosotros apostamos por inversiones públicas, necesitamos más que nunca inversiones en investigación, en sanidad, en educación pública. La pandemia lo ha dejado claro y esta tasa impositiva crea un modelo económico en Andalucía que apuesta justamente por lo contrario, sigue apostando por las desigualdades y va a aumentar la desigualdad social y económica en la comunidad. Antonio, cuéntanos. Bueno, pues sobre este asunto de la presión impositiva que tenemos en España y por tanto en Andalucía, hay que decir que es la más alta de Europa ya, ¿no? Es decir, si van a subir ahora los impuestos, pues ya no sé hasta dónde vamos a llegar, porque claro, no es el que tiene un tipo impositivo más alto, el país que tiene un tipo impositivo más alto de Europa me parece que es Dinamarca, que llega a un 41% o algo así. Pero claro, con una renta media de 70 a 80.000 euros. Aquí tenemos rentas medias de 30 a 40.000 euros. Y claro, una presión impositiva alta en ese tipo de rentas, pues es lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando uno se plantea abrir un negocio en este país, la cantidad de requisitos a nivel impositivo que tiene que afrontar hace que el emprendimiento prácticamente se difumine y se aburra a la gente y no pueda hacerlo, ¿no? Y se están dando paradojas tan grandes como en aquellos municipios, por ejemplo, y esto ya es una acusación directa a las administraciones locales, que creo que deberían de tener las ideas más claras en este asunto. Como consecuencia de la pandemia se están incluso dando subvenciones y ayudas y por otro lado no se están, digamos, descontando o quitando carga fiscal, carga impositiva, ¿no? A nivel de IBIS y a nivel de otra serie de impuestos, como digo, a nivel municipal. Es decir, una paradoja, ¿no? Te estoy dando un dinero de subvención, los que lo dan, porque hay otros ayuntamientos, como es el de Torremolinos, que por ejemplo no ha hecho absolutamente nada, pero bueno, los ayuntamientos que están dando algo de subvenciones, luego por otro lado no te descuentan impuestos, ¿no? Yo creo que el emprendimiento viene por una presión fiscal menor y de hecho en las comunidades autónomas donde esto está siendo así, como es Madrid, por ejemplo, pues se está demostrando. El emprendimiento está subiendo, la economía fluye y al final, si impuestos por supuesto hay que pagar, pero también hay que dejar de ahogar al empresario, dejar de ahogar al que tiene emprendimiento y al que puede sacar adelante la economía de un país, ¿no? Bueno, por seguir avanzando y tratar otros temas, un tema más local, el que el ayuntamiento, en concreto el alcalde, pues daba hace unos días a conocer un proyecto pues para transformar
de alguna forma el recinto ferial del Cortijo de Torres. Sea un proyecto, por supuesto, a largo plazo, que requiere una inversión de más de 230 millones de euros para construir equipamientos, oficinas, aparcamientos. Contempla también la ampliación del Palacio de Ferias, en fin, un macroproyecto para transformar pues la zona y también pues para atraer inversores y para, en definitiva, también para crear empleo. No sé cómo veis este proyecto en la ciudad. ¿Lo veis una realidad? ¿Lo veis viable? ¿Veis que va a aportar algo al tejido productivo de la ciudad? Rosario, te toca comenzar. Yo sí vuelvo a incidir en lo que decía antes, ¿no? Creo que el modelo de gestión del PP en el ayuntamiento y en muchos ayuntamientos sigue apostando por un modelo de ordenación urbanística, económico y social, que no creo que sea lo que realmente sea más necesario para nuestra ciudad y para nuestro crecimiento como sociedad y económico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahí, lo decía antes, ¿no? Está justamente cerca del Parque Tecnológico y de la Universidad de Málaga. Sería una oportunidad maravillosa para ese tanto por ciento que hay en el PGO, ¿no? Creo que es un 14% dedicado a uso industrial, pues se utilizará para fomentar desde las instituciones locales la industrialización verde y además pues darle la oportunidad a los estudiantes malagueños, a los innovadores malagueños que están en esa zona, ¿no? Alrededor y que desempeñan su labor estudiantil y profesional y de futuro, pues la oportunidad de presentar proyectos, de crear cosas con el apoyo institucional, ¿no? Crear un vivero de empresas en ese sentido, por ejemplo, que también puede tener cabida en ese espacio para que se innove, se les ayude, se les dé protección económica, ¿no? Etcétera. Este modelo de unas grandes inversiones económicas locales en aspectos que además el mismo alcalde de Málaga, ¿no?, ha reconocido que va a necesitar una importante inversión privada, pues nos parece que sigue apostando por ese modelo de economía neoliberal poco sostenible y que hay otras alternativas estupendas. Por ejemplo, había colectivos, porque el uso también del suelo que se le pretende dar es un uso deportivo, había colectivos locales, de deportistas locales, como un grupo de fútbol americano, ¿no? Los Málaga Corsairs se llaman, ¿no?, que reclamaban, por ejemplo, que el Estadio Olímpico de la ciudad de Málaga también fuera accesible a esos grupos locales de deporte que hacen un esfuerzo maravilloso, ¿no?, y que necesitan el apoyo del ayuntamiento. Entonces, esperamos que esas instalaciones que se pretenden crear en esa zona también sean para el uso y disfrute de los jóvenes malagueños, deportistas, etcétera. Entonces, como te decía, nosotros nos parece bien que el espacio se le dé un uso, hay que cambiar también el PGO, esperemos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero evidentemente nuestra apuesta, nuestro modelo urbanístico, productivo y económico sería muy diferente. Y también no olvidemos, yo desde la perspectiva feminista, que recuerdo, para que nadie se asuste y cree que es una radicalidad, ¿no? El feminismo, hay que hacer mucha pedagogía del feminismo, es la búsqueda de la igualdad. Y entonces, pues, haciendo estudios de tipo feminista, el urbanismo, hay que pensar también en espacios para las mujeres y para la igualdad en las ciudades contemporáneas. Y nosotros también haríamos una apuesta en ese sentido. Jesús, ¿qué te parece? Bueno, lo que acaba de decir la compañera, dentro del estudio de los planes generales, tiene que haber un estudio de impacto de género en todos los estudios, igual que medioambiental, tiene que haber un estudio por normativa, ¿no?, por ley. Respecto a lo del Cortijo de Torres, yo lo único que veo que es necesario ahora mismo es una ampliación del Palacio de Feria y Congreso. También lo contempla el proyecto. Sí, lo sé. No sé si claro, ¿eso cómo se paga? Porque claro, a nosotros nos gustaría que todo fuera maravilloso, que todo fuera público, pero bueno, ¿de dónde sale el dinero? Porque hay que hacer las calles, hay que hacer la urbanización, hay que hacer la electricidad, hay que dotar los equipamientos, hay que regar las plantas de las zonas verdes. ¿De dónde sale eso? Bueno, de alguna forma está planteado el tema de oficinas, ¿no?, también, pero a mí la apuesta más interesante es parte del Cortijo de Torres como feria, que yo lo seguiría manteniendo como feria, no con esas grandes avenidas, ¿no?, que tiene, ¿no?, realmente, donde nos perdemos de caseta en caseta, ¿no? Por cierto, la del PTV, que siempre está muy concurrida, ¿no? Pero lo que sí me parece necesario es ampliar el Palacio de Feria, porque si Málaga quiere competir con Barcelona en el Mobile Congress World, por ejemplo, en grandes eventos donde apuesten grandes tecnologías, pues tiene que tener
un palacio de feria en condiciones, que tampoco tiene que ser una maravilla arquitectónica. Hay, yo he visto parques tecnológicos y palacios de ferias, se han celebrado ferias en naves, hay un espacio con diferentes naves. Tampoco necesitas que sea un edificio absolutamente maravilloso de un arquitecto de renombre mundial. Lo que sí hace falta es espacios que puedan ser utilizados si queremos apostar, a diferencia del turismo, por otro tipo de actividades, y entre ellos es el de congresos, ferias y congresos. Y Málaga es una ciudad ideal para fomentar esa política de ferias y congresos. Tenemos que cumplir con, yo sé que tenemos que cumplir con la publicidad, pero yo os pediría un minuto, pero como sé que la intervención no va a durar un minuto, damos paso a la publicidad, volvemos enseguida y escuchamos a Antonio y a Rosario. Pues ya estamos aquí, ya han visto una pausa muy corta, retomamos el tema del proyecto municipal en el Cortijo de Torres. Rosario pedía la palabra, Antonio, escuchamos a Antonio y después vamos con Rosario. Adelante, Antonio. Bueno, a ver, sobre esta idea de rentabilizar de alguna forma toda la zona, todo el área del Cortijo de Torres, incluyendo, como decía Jesús, el Palacio de Congreso, me parece básica y fundamental, porque es una zona muy amplia, que ya la ciudad lo ha engullido, ha quedado dentro de la ciudad y que de alguna forma se utiliza solamente una semana al año. Entonces, bueno, rentabilizar eso me parece, siempre y cuando no sea un brindis al sol y se lleve a cabo, pues un proyecto interesantísimo, ¿no? Y es cierto que el Palacio de Congresos necesita más metros, necesita ser ampliado, porque eso acogerá también congresos de otro nivel, de otro rango, y me parece, además incluso creo que va un equipamiento de un hotel. Va a ser una obra bastante interesante, bastante faraónica también. Son casi 250 millones de euros, que eso se tiene que ver reflejado ahí, ¿no? Pero bueno, lo veo algo positivo, siempre y cuando no sea, como digo, un brindis al sol y se concrete y se haga. Rosario, adelante. Sí, que precisamente por esos fondos FEDER de los que se dispone es el momento de emplearlo en algo que realmente transforme la ciudad, que cree riqueza a medio y largo plazo, apostar por una política más verde, más sostenible, ese tránsito en la industrialización. Y al hilo de lo que decían los compañeros del Palacio de Ferias, ¿no? Y de exposiciones, pues claro, podríamos aprovechar incluso para convertir a la ciudad de Málaga en un referente y esas innovaciones que se pongan a cabo desde el punto de vista tecnológico, industrial en la zona, y contando, como yo decía, con los jóvenes malagueños que seguramente destacarán, habrá muchos que destaquen en ese sentido, jóvenes empresarios y demás, pues aprovechar el Palacio de Congresos para darle una dimensión nacional e internacional a todas las innovaciones que se puedan hacer. Es simplemente cuestión de voluntad y creo que podría ser perfectamente el futuro, conjugándolo también, evidentemente, bueno, el uso ferial, que es importante, pero también lo que decía también antes el compañero, ¿no? que aprovechar un espacio que solo se utiliza una vez al año y darle un uso productivo para todo el año es interesante, pero nosotros seguimos defendiendo eso y quería hacer esta apreciación para conectarlo con lo del Palacio de Exposiciones y hacer esa propuesta que es muy interesante además. Bueno, otro tema también, mañana 4 de mayo se celebran las elecciones a la Comunidad de Madrid. Yo sé que es un tema que aquí en Andalucía pues no afecta directamente, o sí, según se mire. Decíamos aquí en otras tertulias que ojalá, ¿no?, cuando sean las elecciones a Andalucía pues se hablase, ¿no?, también tanto como se está hablando en el resto de las comunidades autónomas de las elecciones de Madrid, por darle pues un aspecto más regional, más local, o bueno, mejor dicho, más regional. Aquí en Andalucía también se habló al principio de si ese resultado electoral podría afectar o no a la comunidad autónoma a raíz precisamente del desencadenante, ¿no?, de esas elecciones, como fueron las mociones de censura presentadas por Ciudadanos, de las que ya hablamos en su día. Hablamos también aquí en esta tertulia de la escenificación de Ciudadanos y del Partido Popular, de Juan Marín y de Juanma Moreno, pues de unidad, lanzando un mensaje de tranquilidad a la población, de que aquí no iba a haber ruptura, pase lo que pase en esas elecciones de mañana, del próximo 4 de mayo. ¿Qué va a pasar? Todavía es una incógnita, pero bueno, como a nosotros nos gusta, o también hablamos de encuestas y ponemos todas las posibilidades sobre la mesa, se han barajado diferentes escenarios. El último, una encuesta que conocíamos del País, pues daba una mayoría al Partido Popular
junto a Vox, pero también reconocía esa encuesta que la suma de PSOE, de Más Madrid y de Unidas Podemos, pues también podría, digamos, pues que competir, ¿no?, ahí por el gobierno con los dos partidos de la derecha. En cualquier caso, como les digo, todo una incógnita, pero no sé cómo veis el tema, al menos de lo que puede pasar. No sé a quién le tocaba empezar, porque voy por turno. Creo que volvíamos con Rosario, ¿no? Antes empezó Jesús. Rosario, adelante. ¿Cómo ves el tema? Bueno, lo que tú dices, ¿no? Las encuestas ahí van bailando, ¿no?, un poco entre el bloque de izquierda, el bloque de derecha. Nosotros creemos que o nos ha apenado un poco la extrema polarización, ¿no?, de la campaña madrileña. Y creo que en Madrid las encuestas, por ejemplo, dan un buen pronóstico a Más Madrid, en este caso, y creo que se debe a que se ha centrado en hacer muchas propuestas, en una política, como decía antes, responsable, constructiva. La cabeza de lista no es Mónica García, que es sanitaria, que ha estado en los hospitales, en el Hospital 12 de Octubre, y que conoce de primera mano la realidad de la región y las necesidades de la ciudadanía en esa región. Y creo que en la época de pandemia ha quedado claro, y la ciudadanía así lo refleja, que cada vez la gente reclama más políticas responsables y que los políticos estén a la altura y que dejen de pelearse y que sean capaces de llegar a acuerdos y medidas que den esperanza a la gente, que solucionen los problemas sanitarios, educativos, de paro, de desigualdad social, en las colas del hambre, etcétera. Y por eso pues creo que se va a premiar a Más Madrid en este caso. Y todas deberemos de tomar nota, porque siempre recordemos quien gana las elecciones es la abstención. Y eso es síntoma de que las personas que tienen que participar están descontentas muchas veces y desconectan de las eternas peleas cuando se produce un tema, como yo decía, de enfrentamiento entre nosotros, que debemos dar ejemplo a la ciudadanía y tranquilizarla, y no, pues... Yo espero que gane el bloque de izquierda, evidentemente, porque nuestra ideología, nuestra propuesta es esa, ¿no? Plasma lo que nosotros queremos hacer y en lo que nosotros creemos. Entonces esperemos que el resultado sea que sume el bloque de izquierda, ¿no? Antonio, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues no estoy de acuerdo, sobre todo en lo último que ha dicho. Espero que el bloque de izquierdas no gane y creo que no va a ganar. A pesar de que, bueno, pues se está siguiendo o se ha seguido la máxima leninista de la mentira propagada desde tertulias y entrevistas y acompañado de la violencia en las calles. Y se ha enturbiado una campaña, se ha criminalizado un partido como ha sido Vox. Y bueno, no estamos ante ninguna novedad, esto se hace habitualmente. Esto le pasa a Vox desde 2015, donde ya fuimos apedreados junto a Ortega Lara, que es uno de nuestros fundadores. Hemos padecido actos en los que los asistentes escuchaban Ortega Lara vuelve al Zulo, os mataremos como en Paracuellos. Nos han ocurrido, todo eso nos ha ocurrido no solamente ahora en la campaña de Madrid, sino ya también en la de Cataluña, en la del País Vasco y bueno, y el incidente de Vallecas, donde incluso nos criminalizan porque nos tiraban adoquines. Y encima el presidente del gobierno lo justifica en la tribuna diciendo que habíamos ido a provocar, ¿no? O sea, el enturbamiento de la política en general y la criminalización de la izquierda en este caso está siendo pues algo muy, muy sucio. Pero bueno, nada que no supiéramos ya, como he dicho, porque son tácticas estalinistas, leninistas, que esperemos que vayan cediendo ante la realidad de que la derecha va a ganar estas elecciones y Vox pues va a ser parte de esa ganancia para los madrileños, que no son pocos, son 5 millones de habitantes, además del motor económico de España, ¿no? Y puede ser el inicio de algo que está por llegar. A ver, Jesús, desempata. A ver. Bueno, pues yo voy a darle otro enfoque. El enfoque es que resulta que la encuesta parece que va a ser la derecha o el bloque de derecha el que va a ganar. Parece ser, aunque nos podemos equivocar. Sí, es una encuesta, pero claro. Yo creo que son elecciones en Madrid, pero va a afectar a todo el país. Digamos que el gobierno actual es un gobierno, se ha llamado Frankenstein, ¿no? Es como aquel equilibrista que tiene 8 platos sostenidos por un palo y yo creo que se le ha caído. O sea, la estrategia, el órdago que le han lanzado en Madrid
ha sido determinante o va a ser determinante. Es decir, no es Gabilondo contra Ayuso o Pablo Iglesias contra Ayuso, es Sánchez contra una alternativa que puede ser Ayuso o Casado. Yo creo que eso se ha planteado en estos términos. O sea, ya no es Madrid, si gana efectivamente la derecha, se va a extender por toda España un movimiento de decir, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Entonces va a haber un cambio de la situación general. Este es mi punto de vista. Porque el candidato de Ángel Gabilondo del Partido Socialista no era el candidato del Partido Socialista. A mí me parece una persona excelente, pero como hoy la política es marketing y es comunicación y es emociones y no es raciocinio, pues este señor, que es más bien filósofo, no le llega a la gente. Y tampoco es el Pablo Iglesias, que lo ha planteado en términos de un frente antifascista y patriótico, ¿no? Como era el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico y tal, con una enorme fuerza y con unas ganas de tener el poder, pues también va a venir abajo. Es decir, Más Madrid, por ejemplo, es una izquierda más real, más plegada a la realidad y más cercana a la gente, y por eso está subiendo. Porque la gente lo que no quiere ahora es otra épica del 36. Lo que queremos es salir de la epidemia, salir airoso y bueno, y con posiciones que pueden ser de izquierda, pero no de la lucha que plantea Pablo Iglesias. De modo que Pablo Iglesias para abajo en el tema. Podemos. Yo creo que esto ya la gente no tiene ganas de esto. Y no es Gabilondo el candidato, es Sánchez, Pedro Sánchez. O sea que el gobierno se la está jugando. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Si efectivamente se le cae alguno de los platillos, ¿no? Que esto va a tener, hay otra cuestión que es lo de Ciudadanos. Hombre, a mí me gustaría que Ciudadanos, que es lo más sensato que hay dentro de todo, porque al final harán, lo he dicho antes, las políticas de centro lo harán tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, e incluso Vox, e incluso si me apura, Más País si llega a gobernar. Porque no hay otra, tenemos que hablar con Europa, tenemos que poner a punto la administración, tenemos que poner a punto la seguridad social, y entonces son políticas de centro. ¿Que no existe el centro político? Es que lo han asesinado. Están locos porque no exista el centro político. El asesinato, Jesús, entonces, creo que ha sido un suicidio. Bueno, suicidio. El movimiento ciudadano era fantástico. El partido un churro, el Partido Ciudadano ha sido un desastre. Es una cosa increíblemente poco profesional, amateur, lleno de oportunistas, lleno de tal. Entonces, Edmundo Val, que me parece un abogado del Estado y una persona pues absolutamente sensata y que está de acuerdo con los días, pues no va a sacar diputados apenas. O sea, que es otro de los efectos, y hay que reconocerlo, es que Ciudadanos también va a perecer en esto. Tendrás que reconocer además, Jesús, que esas elecciones son causadas por una deriva de Ciudadanos que no se sabía para dónde iba, dónde no venía, es cierto. Y al final pues no ha es cierto, lo que Antonio, la deriva es que le hace falta al gobierno desembarazarse de Podemos. El gobierno quería desembarazarse para negociar con Europa, y lo que hizo en Murcia, porque entonces, claro, la Volkswagen, Carrefour, la Renault, ¿en manos de quién van a poner el dinero? Entonces tiene que negociar con Europa. Y claro, han dicho, desembáracese usted de esa izquierda leninista bolivariana. Y el gobierno no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo lo hace? Tendiendo puente con Ciudadanos. Claro, lo que no sabía es que Ciudadanos era un nido de grillos. Está Inés Arrimada, que es estupenda, Luis Garicano en Europa, que es un tío magnífico, y Gea, médico de Castilla-León, que es otro tipo estupendo, Juan Marín aquí no hace mal papel, pero los demás ha sido un desastre. O sea, que esas mociones de censura fueron provocadas por nuestro amigo Iván Redondo. Que es el mago que va sosteniendo pero se ha equivocado de parte a parte. Se ha equivocado de parte a parte. Y mañana tendremos el debate entre Sánchez y el PP. Yo no sé si Ayuso o Casado, si porque eso no está claro tampoco. Estoy de acuerdo con lo que dice y no sé si realmente la gente sabe quién es Iván Redondo. Iván Redondo es un asesor que tiene el señor presidente del gobierno metido en Moncloa y que es el que le marca la ruta y el que le aconseja. Sí. Es el asesor número uno de... Igual que de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. También. Bueno, y yo creo que cuando tocó el cornetín sonreía tocó el cornetín Aznar en un programa de Salvados,
yo ya vi que la derecha iba a dar un órdago total, ¿no? Y lo está dando, lo está dando. Bueno, que decía yo que Rosario se sonreía al escuchar el ascenso de Más Madrid que pronosticaba Jesús. Dinos, Rosario. Sí, me ha gustado mucho escucharlo, Jesús, gracias. A mí me gusta mucho Más Madrid. A mí también. Si no coge la deriva, una deriva estúpida, ¿no? O loca. Sinceramente tengo que decir, Rosario, que yo no encuentro la diferencia entre Más Madrid y Podemos. ¿Dónde está? Errejón era parte de Podemos hace 10 minutos. Errejón es el señor que aquí en Málaga creo que en la universidad se llevó una beca Black. También, quiero decir, ¿dónde está la nueva política? ¿Dónde está esto? Cuéntanoslo, porque yo no lo termino de visualizar. La diferencia entre Podemos y Más Madrid, anda. Oh, pues sin nada. Primero eso. Y luego la beca, por favor. Que la beca Black, esa nos atañe completamente a los malagueños, puesto que fue aquí en la Universidad de Málaga donde se hizo este enjuague. Bueno, yo antes que nada quería empezar con el tema de la violencia, al que también hacía alusión el compañero, ¿no? Yo creo que para decir que no queremos violencia, lo primero que hay que hacer es condenarla, ¿no? En cualquier tipo de sus manifestaciones y en cualquier tipo de circunstancia. Se condena y punto, es tan fácil como eso, ¿no? Y creo que no se condenó en un momento determinado y eso además lleva a la polarización. Hay que tener claro, y más cuando no queremos ser acusados de lo que sea, ¿no? Pues definirnos claramente. No estamos a favor y estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Y entonces, un momentito que estoy hablando, por favor. Se condenó. Lo primero que se hizo fue condenar la violencia, toda la violencia. La no, de unos y la de en el otros. debate no se condenó, ¿no? Por favor, yo quiero hablar, yo no interrumpo. Rosario, adelante. Eso es, yo defiendo mucho la educación y el respetar los turnos cuando se habla, porque yo... Por alusiones. Yo no he interrumpido en ninguna parte del debate, incluso cuando creía que quería opinar y tal, pero no interrumpo, ¿no? Te escuchamos, Rosario. Lo que estaba pero diciendo. Que es un debate, verás que podéis, sí. si queréis, pero bueno. Igual soy yo la que tengo que contestar, te escuchamos, Rosario. Es una tertulia, ese es mejor. No sé, pero a mí yo no he interrumpido, ¿te has dado cuenta? Yo no he interrumpido en todo el debate y a mí me gusta que no me interrumpan. Se puede debatir adelante. Y la tertulia se puede hacer perfectamente, puede ser una tertulia en formato no interrumpir. Y yo no lo hago nunca. Rosario, no ha sido una interrupción. Sigue haciéndolo. Ha sido por alusiones. Sigue haciéndolo. No, vamos a terminar. No, por alusiones. Vamos, termina la idea, Rosario. Dialogando, creo. Bueno, pero puedes continuar. Se dialoga cuando uno termina, habla el otro y se dialoga y se debate de la misma forma, ¿no? Te escuchamos, Rosario, adelante. Además, yo, al hilo de lo que estoy ahora, yo siempre defiendo que soy feminista, que hay que evitar en las tertulias políticas, en los debates, hay que feminizar el tono y hay que feminizar el diálogo. Y eso se basa en hablar tranquilo, en respetar los turnos de palabra. No estamos acostumbrados, porque muchas veces lo que vemos es eso, cortar y esas cosas, aunque es un corte muy leve, no es muchísimo. Sigue todavía interrumpiendo. Ojalá pudiera, pero no puedo. El exceso de testosterona tampoco, ¿no? es muy negativo en la política. Así que, por favor, yo no he interrumpido a nadie. Lo que decía, hay que condenar la violencia, en ese momento no se condena la violencia. Y entonces se va por la rama y se está buscando que alguien abandone el debate, en fin. Tanto uno como otro terminan polarizando el debate en un lenguaje y en una forma muy agresiva desde el punto de vista dialéctico y al final, ¿qué pasa? Lo que yo decía antes, ¿no? Más Madrid es la alternativa, que es decir, nosotros, yo creo que la gente se cansa, creemos que a la gente le encanta vernos discutir a los políticos de las políticas, la gente se cansa y sin embargo Mónica García lo que hace es decir frente a esta polarización, frente a estas ganas de decir voy a llamar la atención para que se me vea provocando o no. Al final lo que cuenta es qué medidas hay para la sanidad, qué medidas hay para la educación, qué medidas hay para lo que de verdad la gente necesita, que creo que además Vox es el partido que menos propuestas parlamentarias en ese sentido hace. Nosotros esperamos que gane el bloque de izquierdas porque creemos que la señora Díaz Ayuso siga gobernando es un gran problema para la Comunidad de Madrid. Ha sido la comunidad que más casos ha tenido de COVID y que peor gestión ha hecho de la pandemia. No cerraba, era la que menos medidas tomaba preventivas y organizando a la población, cerrando a la comunidad, etcétera. Y la propia líder de las juventudes del PP ha dicho estos días, ¿no?, que Ayuso es el mal conocido. Nos quedan 4 minutitos, Rosario. Sí. Y Antonio te preguntaba por la diferencia
entre y yo creo que querías contestarla, ¿no? Sí, La sí. pregunta, pues pues mira, adelante. en el tema de Más Madrid lo estamos viendo perfectamente, ¿no? Si uno conoce a Pablo Iglesias y uno conoce a Mónica García, está claro. Es decir, el discurso y la actitud de Mónica es muy diferente al de Pablo Iglesias, tanto en las formas como en el fondo, en realidad. Las propuestas de Más País van hacia la innovación, hacia lo verde, hacia un feminismo transversal, hacia una política responsable, basada en las propuestas y no en el enfrentamiento, en las políticas reales, verdes, feministas y ecologistas. Y Podemos representa otro proyecto diferente, ¿no? De hecho, mientras nosotros vamos subiendo poco a poco, ellos pues están bajando en las encuestas y en los parlamentarios y en todos los resultados electorales, ¿no? ¿Te sirve, Antonio, la respuesta? Sí. No me sirve mucho, que considero que es lo mismo, que es todo izquierda radical y comunista. Pero bueno, me conformo con su respuesta. Yo estaba por decirle que se callara porque me va a convencer a mí de Más Madrid. De feminista, transversal, el diálogo. Te va a empadronar en Madrid hablar. eso para votarlo, ¿no? Hombre, a mí hombre, no sé, a ver si aquí se presentan o hace algo. Una última cosa que sí, que además el mensaje ese de estalinista, comunista, fascista de Pablo Iglesias también, que ha sido yo creo que eso es lo que yo decía antes, la gente al final se cansa, yo soy historiadora y conozco perfectamente los términos, pero al final la gente se cansa de oír términos del pasado y de la confrontación de un bloque contra otro. La gente quiere respuestas reales, está pasándolo mal, la gente que está parada, que tiene necesidades en su casa. Ya está, por favor, Rosario, no siga hablando que me voy a afiliar a Más Sí, Madrid, afíliate a Más País Málaga también. Y lo calladito que tiene Antonio, ¿eh? Que ha estado... Lo que pasa es que no me atrevo a interrumpirla. Lo que ocurre es que todo esto que está ella diciendo y planteando, para mí es un discurso tan antiguo como el hambre. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque queramos camuflarlo, aunque queramos ponerlo como moderno, como ecologista, como feminista, que yo estoy de acuerdo totalmente con el feminismo, es una cosa que hay que defenderlo desde todos los aspectos y se está haciendo en este país ya. Aunque lo quieras camuflar de todo eso, al final los regímenes comunistas están ahí y han traído mucha desgracia al mundo, ¿no? Y realmente se basa mucho en ello, ¿no? Pero bueno, ojalá todo lo que tú dices se lleve a efecto y si alguna vez tenéis la oportunidad de gobernar en algún sitio, lo demostréis. Y no pase como está pasando en Venezuela, como está pasando en Cuba, como está pasando en China o en Corea del Norte, por ejemplo. Venga, Rosario, adelante, Sí, que queda un vuelvo a decir, minutito. a la gente de Málaga que está pasando necesidad de problemas laborales, etcétera, la desigualdad en las mujeres, no le importa Venezuela, ni el comunismo, ni el fascismo, que yo sé perfectamente lo que hizo Adolf Hitler en Alemania y los métodos que utilizó para llegar a la gente y para aprovechar la desesperación de la gente. Pero es que a la gente no le importa ya, la gente deja Adolf de... Hitler era no nacionalsocialista, ¿no? Me está También. interrumpiendo. Está interrumpiendo, Antonio. Bueno, cerramos con el por cierto de Jesús, que decía, por cierto, quería añadir algo, ¿no? No, era sobre la tesis de Rejón, sobre el concepto de hegemonía en Bolivia, de Evo Morales y de García Linares, ¿no? Pero ella no me quería meter ahí. Si ya vamos a terminar, lo que yo creo que mañana vamos a estar todos muy atentos, antes del partido de fútbol, que también es importante, a ver cuáles son los resultados, porque sí van a tener efectos en todo el país. Mucho efecto, ¿eh? Hablaremos de esos efectos. 20 segundos, Rosario, y ya sí que nos vamos. Que como yo no interrumpo, tengo menos tiempo para 20 hablar. segunditos y nos vamos. Que a nadie le importan las tesis doctorales y estudiantiles que yo también hago de ningún político. Le importan los problemas reales de la gente. Y Vox no hace ninguna propuesta, simplemente fomenta la crispación en España. Esto seguirá, no en directo porque nos vamos, pero ahora seguirán. Señores, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias, Rosario. Antonio, muchas gracias. Y Jesús también, gracias de nuevo por acompañarnos. Nosotros les dejamos pues con una recomendación. Ya saben que habitualmente al despedir, tanto mi compañero Diego como yo hacemos una recomendación de Málaga TV. En esta ocasión les voy a hacer una recomendación, pues Historia. El canal Historia estrenará en los lunes 17, 24 y 31 de este mes de mayo, a partir de las 10 de la noche, un documental titulado Historia del nazismo. Con esta recomendación les dejamos. Hasta la próxima semana.
Historia del nazismo, lunes 17, solo en Canal Historia.